Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a leer la historia de la mujer adúltera. Sí, ese mismo. Así que vamos a leer, es cortito, pero muy profundo. Escuchen bien. La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con los dedos. Se hacía, hacía como que no lo escuchaba y empezó a dibujar en el suelo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Primero, aquí nombra a los escribas y a los fariseos, ¿cierto? Los escribas y los fariseos ya habían tenido reiteradas discusiones con Jesús. Jesús con ellos más que nada. Ellos siempre provocaban a Jesús. Luego de hacer un milagro, Jesús hizo un montón de milagros que no les he comentado yo todavía. Hizo muchos milagros. Tenía él, aparte de sus discípulos, muchos seguidores, porque Jesús, como ven, siempre él caminaba y caminaba con el sentimiento, con el sentido de buscar compasión de las personas, sanarlas, restaurarlas, hacer un montón de milagros, porque él decía que con esos milagros entonces su Padre iba a ser glorificado, ¿ya? Jesús no escatimó ni en edad, ni en sexo, ni en lo social, diferencias sociales, nada. Él veía a una persona que necesitaba ayuda en cuanto a cualquier tema que fuese, y Jesús iba y hacía un milagro hacia esa persona, por amor, por compasión, porque a eso vino al mundo, ¿ya? Entonces tenía serios encuentros con los fariseos y los escribas. En esta ocasión, los fariseos y los escribas, antes de todo esto, ya estaban buscando a Jesús para matarlo, para prenderle fuego, ¿ya? En muchas historias. Y Jesús se escabullía y se iba, se escapaba, porque aún no era su tiempo, no era el tiempo de morir. Sin embargo, ellos buscaban para matarlo. ¿Por qué? Porque sanaba a un hombre en el día de reposo, ¿verdad? Porque decían que era blasfemo el hecho de decir que él era Dios, que su padre era Dios, un montón de cosas. Y además a los fariseos no les convenía que Jesús tuviera tantos seguidores. Recordemos que los fariseos y los escribas de alguna manera se llenaron de ego, se llenaron de soberbia, y no querían que los seguidores de ellos ahora estuvieran siguiendo a ese Jesús, a ese Mesías verdadero, ¿verdad? Todo un tema ahí. Entonces, ¿cuál fue la solución para ellos? Buscarlo y matarlo, pero no lo habían podido hacer aún. Entonces, en esta ocasión, vienen los escribas y vienen los fariseos con el afán, dice acá, de tentarlo. ¿Por qué? Le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. Sarcásticamente le dicen: Maestro, ya, porque le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio mismo, y la ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Qué vas a hacer?
Esa era una pregunta netamente para ver si Jesús... Aquí los fariseos querían como encontrar, acorralar a Jesús, ¿ya? Si la ley dictaba que a esa mujer había que apedrearla, entonces, según ellos, Jesús no podía ir en contra de esa ley, ¿verdad? No podía ir en contra de esa ley. Pero Jesús tenía dos opciones. O iba en contra de esa ley, o favorecía esa ley, o la aprobaba. Si aprobaba eso, si aprobaba la ley, si aprobaba que ellos, de alguna manera, apedrearan a esa mujer hasta la muerte, entonces su reputación como el Jesús compasivo, el Jesús que redime, el Jesús sanador y salvador, no iba a quedar muy bien. Entonces Jesús prefirió él la compasión y prefirió el amor y el perdón hacia esa mujer. Y la ley de Moisés, en realidad, se la supo sacar, ya la omitió completamente, la ignoró completamente, pero se la sacó con una pregunta. Muy sabio, Jesús, muy inteligente. Él siempre fue muy sabio en responderle a los fariseos. Le dijo, bueno, como dicen aquí el relato, él estaba dibujando en el suelo. Mientras ellos le hablaban, él respondía, ¿qué es lo que hay que hacer, maestro? A ver, dime tú, ¿qué es lo que hay que hacer? Y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la Biblia que su conciencia, la conciencia de todos esos hombres, de alguna manera se fueron de a poco. Uno tras otro se comenzó a retirar de allí. El corazón de esas personas, la voz de Jesús, al hablarles con una palabra tan autoritaria y tan sabia, removió los corazones de todos esos judíos que venían en manada con piedras grandes a matar a esa mujer. ¿Ya? Y al final, Jesús se la sacó, por decirlo de alguna manera. Se sacó a los fariseos y a los judíos haciendo esa pregunta. Porque lo que ellos buscaban, de alguna manera, era condenar a Jesús por no haber aprobado la matanza hacia esa mujer. Pero Jesús les hizo esa pregunta y ellos mismos decidieron no apiedrarla. Y lo que pasa a continuación es precioso, porque dice Jesús que enderezándose, levantándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, no vio a nadie, no se levantó para ver a nadie. De alguna manera Jesús se dio cuenta que les tapó la boca a los fariseos. Ni siquiera le importó mirar si seguía alguien parado ahí mirándolo. Él solo se levantó y puso sus ojos en esa mujer, en nadie más, sus ojos en ella. Y le hace una pregunta muy tierna. Yo me imagino que él es muy tierno al hablarle a esta mujer. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces, esa mujer, imagínense, por eso Jesús es tan elocuente para decir las cosas. Él ve el corazón de la persona. Él no juzga a nadie. Y está escrito, yo no soy el que juzga. Está escrito acá también. ¿Ya? Él solamente vio a la mujer en su condición. Dice acá, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Eso es un relato muy, muy hermoso, que espero que lo hagan suyo también. Haz tuyo, eres tú y Jesús, los relatos de la Biblia, también hazlos prácticos en tu vida. Ni Él te condena, ni Él te condena. En Él tú puedes encontrar esa seguridad. Cuando todos te quieran venir a piedrar con cosas, en Él tú puedes encontrar esa seguridad, ese perdón. Porque Él a eso vino al mundo, a redimir, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón.
Eso sale en la Biblia también y está en este mismo libro y lo voy a leer en otra ocasión. Pero acá podemos ver el corazón de Jesús nuevamente lleno de compasión hacia una persona en ese tiempo totalmente indigna de recibir cualquier atención del Mesías. Y la recibió y la salvó y la perdonó, y luego esta mujer, como se lee después en la historia más adelante, lo siguió siempre, estuvo siempre a su lado. Así que esa es la historia de hoy. Espero que estén muy bien, que Dios les bendiga mucho. Adiós.